Muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes en la sesión de hoy día, martes 17 de mayo del año 2022. Seguimos trabajando el valor, valoremos el amor y trabajo de mamá. El tema, tal como lo tienes en la lectura, que ha sido proporcionada por el colegio, en este caso por dirección, geomorfología de la costa. ¿Cuál es la competencia que vamos a trabajar? Gestiona responsablemente los recursos, ¿no? Gestionar, administrar los recursos que nos brinda la naturaleza. Pero para poder gestionar, administrar los recursos, hay que primero conocerlos. No podemos gestionar, administrar aquello que no conocemos. ¿Cuál es el propósito? Reconocer los tipos de relieves de la costa a través de la lectura y la observación de imágenes correspondientes a las geoformas. Ahí está entonces. ¿Ah? Ahí está. Tanto el propósito y la competencia. La evidencia es una ficha de aplicación que tiene que ver obviamente con el tema que vamos a trabajar. Esta ficha de aplicación va a ser presentada. ¿Cuándo, profesor? El próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles se va a recoger la ficha de aplicación de este tema. Y el día de mañana hay que asistir a clase con el cuaderno de geografía para poder revisar la actividad dejada la semana pasada. Muy bien, a partir de eso entonces nos vamos a ir a ver la lectura de esta semana. Tenemos acá en pantalla la lectura. Dice geomorfología peruana. Lo primero que hay que recordar, ¿qué cosa es, profesor Luis? Vamos a ver por acá justamente, tenemos mis delegadas, por favor, recuerden que es importante que ustedes estén apuntando los nombres y apellidos de sus compañeros. Empezamos con el número 1, geomorfología de la costa. Empiece fuerte y claro la lectura, Emelín Pérez, la escuchamos. La costa es una franja desértica ubicada entre el mar de Grau y la cordillera de los Andes. Se considera que la costa es una de las tres regiones principales del país, limitada por el este con la sierra y tiene un ancho que varía entre los 15 kilómetros en Arequipa y los 180 kilómetros en Piura. Muy bien, excelente punto para ustedes. Resaltamos las ideas más importantes. La costa es una franja desértica. ¿Qué significa, profesor? Que en la costa no hay presencia de agua. El desierto, recuerda que es una geoforma, un relieve, donde lo que existe es mayormente el clima puede ser seco, puede ser caluroso, pero es una característica la ausencia de agua, la ausencia de lluvias. La costa es una franja desértica. Si nosotros viajamos al norte, por la Panamericana Norte, vamos a observar zona desértica. Viajamos al sur, Panamericana Sur, zona desértica. Ejemplo Ica, ejemplo Lurín, zona desértica. Profesor, además dice que la costa se encuentra ubicada entre el mar de Grau, el mar más rico del mundo, más biodiverso, y la cordillera de los Andes, que está conformado por nevados, por mesetas, por montañas. Se considera que la costa es una de las tres regiones principales del país, así es, junto con la sierra y la selva. La costa limita por el este, dice, por el este. Profesor, ¿qué cosa es el este? El este es esta parte de acá, mira, donde está la flecha. ¿Ya? Estoy ahí enseñándote el mapa del Perú y hoy estoy señalando la costa. Esto es la costa, ¿no? Todo lo que yo estoy señalando. Eso de ahí es la costa. Dice que la costa limita por la zona del este. Mira, ahí está el este. Por el este, profesor, ¿con qué limita? Con la sierra, pues. Estas zonas son zonas de montañas, zona de cordillera. Eso es la sierra, ¿no? La sierra peruana. ¿Qué más? Y tiene un ancho que varía entre los 15 kilómetros en Arequipa, por acá está el departamento de Arequipa, que es una zona más ancha, ahí está, y 180 kilómetros en Piura, ¿ya? 180 kilómetros en Piura, al norte, Piura, ahí está, ¿no? Entonces, toda la franja desértica llamada costa no es igual, ¿ya? Es mucho más estrecha en el norte, es mucho más ancha en el sur y más angosta en la parte central. ¿Cuáles son las características que presenta la costa? Milene, le escuchamos fuerte y claro. Ya, profesor. Características. Es una franja desértica.
Es atravesada por 53 ríos, alberga más del 50% de población y recorre 11 regiones políticas, del norte a sur. Altitud altitudinalmente se eleva desde los 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Es más ancha en el norte y angosta en el sur. Está dividida en 3 sectores: costa norte, Piura; costa centro, Lima; costa sur, Arequipa. Muy bien, correcto, punto. Atravesada por 53 ríos. Cada río de la costa termina por formar un valle, ¿ya? Cada río en la costa erosiona el relieve y forma un valle. Río Rímac, río Chillón, río Pativilca, río Supe, son algunos ríos de la costa. 53 en total. Los ríos de la costa son irregulares. ¿Qué significa irregulares? Que el caudal, el volumen de agua de los ríos varía. Podemos encontrar ríos con abundante agua, como podemos encontrar ríos prácticamente secos, ¿ya? Cuando te digo irregular es que el caudal va a variar. Alberga más del 50% de la población. ¿Qué significa más del 50% de la población? Significa que la mayor parte de los peruanos vive en la costa. Lima es la ciudad más poblada de todo el Perú. Se habla de casi 10 millones de habitantes en Lima. Dice además que la costa recorre 11 regiones. Por ejemplo, recorre Tumbes, recorre Piura, recorre Lambayeque, La Libertad, van 4, Anca 5, Lima 6, Ica 7, Arequipa 8, Moquegua 9, Tacna 10. Profesor, ¿y cuál es la región número 11? La región número 11 es el Callao. El Callao es una región a nivel político, por eso tiene un presidente regional, ¿ya? Y a nivel administrativo es una provincia constitucional. A nivel político es una región, por eso hay un presidente regional. Altitudinalmente significa con respecto al mar, ¿no? La costa está muy cerca al mar, por eso que dice desde los 0 hasta los 500 metros. Nosotros vivimos en la costa, por eso que en verano nos vamos a la playa y no nos demoramos mucho para ir a la playa. Un par de horas o una hora, a lo mucho, y llegamos a la playa. En invierno tenemos nuestra ventana y nuestra ventana está mojada al amanecer. ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad muy húmeda. Todas las ciudades que viven cerca al mar son ciudades húmedas. Por eso las personas en la costa sufren de alergia, asma, enfermedades respiratorias por la humedad. ¿Qué más dice, profesor? Es más ancha en el norte, en la zona de Piura. Miren Piura. En Piura, 180 kilómetros, mucho más ancho. Y en el sur es angosto. Miren en el sur, Arequipa, 15 kilómetros. ¿Te das cuenta de la diferencia? Profesor, ¿y por qué es más ancho en Piura, profesor Luis? Por la presencia de los tablazos, pues. ¿Ya? La costa se divide en costa norte, costa centro y costa sur. Pregunta, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Se entiende todo hasta ahí? Todo claro, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien, perfecto, seguimos. Vamos a conocer algunos relieves o geoformas de la costa. Vamos a ir por acá, principales geoformas, principales relieves, principales geoformas, principales relieves. Letra A, valles, conejo, le escuchamos fuerte y claro, conejo. Son valles formadas en el curso inferior de un río, producto de la acumulación de materiales aluviales. Muy bien, los valles se han formado por la acumulación de ¿qué, profesor? De todos los materiales aluviales. ¿Qué significa? Todo lo que el río arrastra, pues. Recuerda, un río forma un valle, ¿ya? Un río forma un valle. Eso tienes que recordar. Profesor, ¿y cómo forma un valle? Viene el río por acá y en su recorrido, en su curso, el río termina erosionando el relieve, forma valles, forma valles. Ejemplo, el río Rímac forma el valle del Rímac. Vamos a conocer algunos valles.
El valle de Chira, ubicado en Piura, un valle rico en producción, profesor, por ejemplo, de azúcar, de arroz. Jequetepeque en La Libertad. Rímac, el valle más poblado de todo Lima. Por ejemplo, está justamente el distrito del Rímac, cercado de Lima, y el valle de Majes al sur, en Arequipa. Un dato que te dicen, el valle más poblado de toda la costa peruana es el valle del Rímac. Ha sido formado por el río Rímac. Recuerda, el valle del Rímac ha sido formado por el río Rímac. Eso es algo que debes recordar. Puede ser una pregunta que te venga más adelante en alguna práctica, en algún examen, ¿ya? Justamente, el valle del Rímac ha sido formado por el río Rímac. Te voy a mostrar el siguiente video. Quiero que prestes atención para entender cómo se forma un valle. Hemos empezado el descenso y a solo 500 metros el panorama cambia. En estos momentos estamos viendo que personas que no tienen autorización vienen sacando los humedales y haciendo daño a la cuenca. Sorprendemos a un grupo de pobladores retirando bloques. ¿Le gustaría aumentar las ventas? Pruebe Pitrix 24, el mejor. Ahí podemos ver la transparencia que tiene el agua. Efectivamente, como podemos ver, esta agua es transparente. El agua que va a tomar el periodista es el agua del río Rímac. ¿Qué, profesor? Un agua cristalina, porque él está donde nace el río Rímac. El río Rímac nace en una laguna, ¿ya? El agua es cristalina. Profesor, ¿y por qué si nace en una laguna? ¿Por qué razón? Cuando yo lo veo al río Rímac, lo veo todo cochino, todo contaminado, ¿ya? Eso tiene una explicación. Vamos a ver justamente acá. Escucha, escucha con atención lo que viene. Pero pocos conocen dónde nace y cuánto recorre hasta que lo bebemos en nuestras casas. Hoy seguiremos la ruta del río Hablador para conocer sus secretos, los peligros que lo amenazan y lo que se está haciendo para cuidarlo. En este viaje nos acompaña el ingeniero Guido Vázquez. Él es de la Autoridad Nacional del Agua y ha hecho esta ruta muchas veces, así que conoce perfectamente cuáles son los principales puntos de contaminación. Vamos a llegar al mismo ciclo porque la laguna Titicoche y la Leoncocha, que son los que alimentan el Rímac, están ahí. Ya, ¿en qué laguna nace el río Rímac? El río Rímac nace en la laguna Titicocha, ahí está el nombre. Este es el nombre de la laguna donde nace el río Rímac, la laguna Titicocha, ¿ya? Ahí nace el río Rímac, laguna Titicocha. Por eso que al inicio te decía, ¿no? Tú podías observar cómo el periodista tomaba justamente Toda esta agua que ustedes ven totalmente cristalina y limpia es agua que se puede decir que viene de la parte alta y que va a dar vida a todos estos bofedales, que va a permitir que tengamos siempre colchones de agua que al final van a formar parte de esta linda laguna que ven acá atrás, que es la Titicocha, que le da vida a la naturaleza misma del lugar. Entonces nosotros podemos ver que esta agua Está es limpiecita. totalmente transparente y podemos tomar una muestra si deseas. A ver, si no termino adentro. No, no creo, ¿Qué hay? con cuidado nomás. Ahí podemos ver la transparencia que tiene el agua. Efectivamente, como podemos ver, esta agua es transparente, huele bien y se puede tomar, ¿verdad? ya el agua entonces del río Rímac en su origen es totalmente cristalina, tal como el periodista lo está mostrando en el video. Pero vas a ver que el agua va cambiando de color conforme llega a la ciudad. Observa acá lo que viene. La quebrada del Guaycoloro es el resumen de todos los males.
esta agua llega a la trajea para que la purifique. Mira la diferencia, cómo era el vaso al inicio, cristalina, y mira cómo es el vaso ahora, agua contaminada, ¿no? Como llega a la ciudad. Y como ves, profesor, esa agua que llega a la ciudad llega en ese estado contaminado por varias razones. El río Guaycoloro es el punto más crítico en el recorrido del río. Para tratar estas aguas se requiere de altas dosis de cloro y carbón activado. Solo así quedarán aptas para nuestro consumo. Aquí, en medio de la avenida Ramiro Prialé, encontramos la desembocadura del río Guaycoloro, un río que baja desde Huachipa y que desemboca directamente en el Rímac. Yo he venido con un vaso para hacer una comparación de las aguas de este punto de nuestro recorrido con respecto a las que tomamos al inicio. Vamos a ver. Felizmente he venido preparado y tengo unos guantes. Vamos a ver. Qué diferencia con lo que vimos arriba, ¿no? A lo largo de nuestro recorrido hemos encontrado diferentes tipos de contaminación en las aguas, pero este es un punto crítico. Las aguas del Guaycoloro son contaminadas por los desagües y los desechos tóxicos de las industrias de Huachipa. Estas aguas muertas desembocan directamente en el Rímac y luego llegan a la Tarjea, donde tienen la difícil tarea de convertir esto en agua potable. Muy bien, ahí está entonces el recorrido de un río y lo que va a formar es un valle. Recuerda, el Rímac forma el valle más poblado, ¿no? El valle más poblado de la costa. Siguiente, vamos a seguir bajando por acá. Letra B, Pampas, te escuchamos. A ver, siga la lectura. Ángel Ramón. Ramón, adelante. Letra B. Ya, profesor. Son áreas entre los ríos con potencial agrícola. Es necesario los proyectos de irrigación para hacerlas productivas. Excelente. Las áreas o las geoformas que tienen gran potencial agrícola en la costa se denominan pampas. Las pampas tienen un gran potencial agrícola. ¿Qué significa eso, profesor? Que se puede practicar la agricultura de tipo intensiva. Es decir, se puede sembrar caña de azúcar, se puede sembrar arroz, se puede sembrar espárrago, se puede sembrar arándanos y todo lo que se siembra se hace o se vende al extranjero, la exportación. Tienen potencial agrícola, lo único que falta es agua, porque recuerda que en la costa no hay agua, es una zona desértica. Para eso el hombre construye proyectos de irrigación, es decir, utiliza el agua para crear reservorios y canales y puede irrigar estas zonas. La pampa más extensa se llama Olmos, ¿ya? La más extensa de todo el Perú, Olmos, queda en Lambayeque, seguido de Virú y Chao en La Libertad, cultivo de arroz, Cañete en la zona sur de Lima, ¿ya? Frutas como el mango, La Joya en Arequipa, algunos cultivos como el frejol, la caña de azúcar. Letra C, tablazos, voluntario para que lea, mano levantada. Letra C, Milene Espinosa, le escuchamos. Ya, profesor. Ya, tablazos. Son áreas en lento proceso de levantamiento, 25 centímetros cada 100 años, ricas en depósitos de petróleo. Sigue, sigue. Tablazos. Zorritos, tumbes. Máncora, el más grande. Lobitos, negritos, piura. Muy bien. Si te preguntan cuáles son esas geoformas que están en proceso de levantamiento, ¿qué significa proceso de levantamiento? Lo hemos visto en clases pasadas. Recuerda que hay un movimiento que se llama epirogénesis, es decir, las geoformas se van levantando, se van levantando. La que se va levantando es el tablazo, 25 centímetros cada 100 años. Y como esto se va levantando con respecto al mar, contiene gran cantidad de petróleo.
¿ya? Depósitos de petróleo. Gran cantidad de petróleo, ¿ya? Los tablazos. El tablazo de Zorritos, ¿dónde queda? En el departamento de Tumbes. El tablazo más grande del Perú se llama Máncora, como la playa, que está ¿en dónde? En el departamento de Piura. ¿Qué contiene un tablazo? Petróleo, hidrocarburos, minerales, y son aprovechados justamente para la extracción de petróleo. Muy bien, letra D, depresiones, otro voluntario, voluntaria. Adelante, Trujillo Chero, fuerte. Depresiones. Son áreas en proceso de hundimiento bajo el nivel del mar, ricas en depósitos de sales. Depresión. Bayobar, la más baja, departamento de Piura. Cañamac, Lambayeque, Salinas, Lima y Otuma, Ica. Excelente, muy bien, Chero. Punto para usted. Tenemos acá lo siguiente, que dice, ¿cuáles son esas áreas que se encuentran en proceso de hundimiento? Lo que se encuentra en proceso de hundimiento se llama depresión. ¿Ah? Si uno se está levantando es tablazo, pero aquel que se está hundiendo es depresión. Y como se está hundiendo, ahí justamente vamos a encontrar sales, ¿ya? Sales. Por ejemplo, tenemos las salinas en Lima, donde se utilizan esas sales justamente para la industria de los alimentos. La depresión más baja de todo el Perú es Bayobar, en el departamento de Piura. Letra E, desiertos, otro voluntario, voluntaria. Le escuchamos acá a Rubén. Adelante, Rubén. Ya, profesor. Desiertos. Son regiones áridas cubiertas de arena. En estas regiones la precipitación es casi nula. Desierto. Sechura en Piura. Ancón en Lima. Nazca en Ica. Muy bien, punto. Toda la costa es un desierto en sí. Recuerda eso. Casi toda la costa es un desierto. Pero destaca Sechura, que es el más extenso de todo el Perú. Acá vamos a encontrar incluso algunos animales como el cañán, una especie de lagartija que la población local come y consume en el departamento de Piura. Profesor Ancón, muy cerca al Colegio Basadre, ¿no? Lima, profesor, Ancón. Y Nazca, en lo que es el desierto donde se encuentran los geoglifos o líneas en el departamento de Ica. Profesor, ¿qué es árida? Una zona que no es ideal para la agricultura. Vamos a encontrar acá las dunas, vamos a encontrar los médanos, donde se practican deportes de aventura, como el skateboarding, por ejemplo. Letra F, otro voluntario, voluntaria, F. Fernando KR, adelante, Fernando KR. Profesor, soy Brenda. Ya, conejo, empiece. Ya. Lomas son colinas adyacentes al mar que reverdecen en invierno por la acción de las neblinas. Loma, Lachay, Amancay, Lucumo, Lima. Atiquipa, la más extensa, Arequipa. Muy bien, conejo. Las lomas, lo puedes ver en pantalla, mira. En las partes más elevadas de las estribaciones o llamados cerros en la costa, vas a encontrar áreas verdes, pero esto solamente lo ves en invierno, porque en invierno es donde en la costa hay garúa, hay llovizna. Entonces estas neblinas, al precipitarse, generan que estas zonas elevadas se vuelvan verdes, verdes, sumamente verdes. Pero si tú vas en verano, lo vas a encontrar seco, ¿ya? ¿Por qué, profesor, se vuelven verde? Por acción de la humedad, la formación, la condensación de la humedad genera garúas o lloviznas en zonas elevadas. La loma más extensa se llama Tiquipa y queda en Arequipa, al sur de Lima, pero hay otras lomas como la Chaya, al norte de Lima, muy cerca a Huaral, la loma de Lúcumo, al sur de Lima, muy cerca a Lurín, la loma de Amancáes. Muy bien, letra G, te escuchamos. Rubén, adelante Rubén, G, esteros. Ya, profesor. Son zonas de confluencia entre el río y el mar. Aquí se mezclan las aguas dulces y saladas. Estero, manglares de Tumbes, único en el Perú. Departamento Tumbes. Muy bien, correcto, Rubén.
Esto lo vamos a ver en Tumbes, en la desembocadura de los ríos del norte, que recuerda los ríos son agua dulce, desembocan en el mar, agua salada. Producto de esta mezcla o esta confluencia, van a crecer estos árboles que ves en pantalla. Estos árboles se le conoce con el nombre de ¿qué, profesor? De manglares, ¿no? Los mangles o manglares. Vegetación típica de esteros. Acá, por ejemplo, viven las conchas negras. Acá, por ejemplo, viven los grandes cangrejos rojos, el cocodrilo de Tumbes, ¿no? ¿Por qué, profesor, se forma en el norte? Porque en el norte recuerda que el clima es semitropical muy lluvioso, a diferencia de Lima. Letra H, albúferas. Te escuchamos, Denis Cruzado Escobar. Sí, profesor. Adelante, Denis, fuerte. Lagunas de aguas saladas próximas al litoral, separadas del mar por un cordón de Sigue. albúfera, Huánuco, Medio Mundo, Departamento Libertad y Lima. Muy bien, aguas saladas próximas al litoral, ¿no? Cuando estas aguas se evidencian netamente saladas, se le va a llamar albúferas, ¿ya? Albúferas. Profesor, en algunas ocasiones se le llama pantanos, como el pantano de Villa, ¿no? Que está al sur de Lima. Pero en su mayoría son llamadas albúferas, como Huanchaco en La Libertad y el Medio Mundo en Lima. Vamos a resolver algunas preguntas que tienen que ver con lo que hemos trabajado. A ver, pregunta 1 dice, ¿cómo se denominan los accidentes morfológicos que se forman en el curso inferior de los ríos de la costa? A ver, manito levantada por acá. A ver, Milene Espinosa, la escuchamos. Las pampas, ¿no? Olmos. No, estamos en la pregunta 1, Milene, en la pregunta 1. Dice, se denomina en el curso inferior de los ríos. A ver, vamos a ver por acá. A ver, Denis Cruzado, la pregunta 1. Nadie. A ver, Fernando KR. Valles aluviales. Muy bien, Conejo, excelente. Los valles se forman en el curso inferior de un río. Punto, Conejo. Pregunta 2. Las colinas que forman Cordillera de los Andes se denominan. A ver, manito levantada, te escuchamos, Luis Maza. La profesor. Valles, no. A ver, Milán García Muñante. Profesor, Pampas. Estribaciones, profesor. Muy bien, estribaciones, excelente. ¿Ya? Pregunta 3. Geoforma costeña con gran potencial agrícola. ¿Cuál será la respuesta, Milene Espinosa Luna? Milene. Las pampas. Claro, muy bien. Gran potencial agrícola, las pampas. Pregunta 4. Levanten la mano los que quieren participar. ¿Ah? 4. Geoforma donde confluye el mar con el río y es hábitat de manglares. Brisel, te escuchamos. Profesor, esteros. Muy bien, correcto, punto. Pregunta 5. Los fosfatos son extraídos de las depresiones como de Bayóvar, que se ubica en qué departamento está Bayóvar. Te escuchamos, a ver, Daniela Vega. Daniela Vega. En Piura, pues. Muy bien, en Piura, correcto, punto. Pregunta 6. Es la loma más extensa del Perú. ¿Cuál es esa loma más extensa? A ver, Milán García. Atiquipa. Excelente, punto. Pregunta 7. Es el valle costeño más poblado e industrializado. Monterola, te escucho. Monterola. Trujillo Chero. Rímac. Muy bien, excelente. Pregunta 8. La costa peruana es una franja desértica y es atravesada por ¿cuántos ríos?
A ver, te escuchamos. Jean-Pierre Cárdenas. Tiene 11 ríos. No, como 11 ríos. Emelín Pérez Vilca. Sí, profesor. Respuesta de la 8. 53 ríos. Muy bien, correcto. Pregunta 9. La costa peruana se ubica entre el Mar de Grau y a ver, Trujillo Chero. Y la cordillera de los Andes. Muy bien, excelente. Pregunta 10. Geoforma con reserva de hidrocarburos que predomina en la costa norte, en Piura. Hidrocarburos como el petróleo. ¿Cuál será la respuesta, Denis Cruzado? Milán García. Valles, profesor. No. A ver, Milena Espinosa. ¿Tablazos? Muy bien, correcto. No olviden completar esta parte de acá, el cuadro, y estas 4 preguntas en el cuaderno, completarlo para la próxima clase y resolver la ficha de aplicación que voy a